Se acabó la fiesta. Buenas. Creo que esa introducción me va a hacer mucho daño en las redes sociales, pero bueno, ahí se va a quedar. Vamos con cositas del mundo de los videojuegos, vamos con la primera gran tanda que Game Pass nos ha anunciado, primera tanda oficial y que es bastante interesante y bastante importante teniendo en cuenta muchos videojuegos que se va a lanzar dentro de poco. Y recordad que más adelante este mes tenemos una segunda tanda, también iremos con otras noticias en el tramo final del vídeo. Pero bueno, os comento que para empezar también quiero dejaros caer aquí este código que tenéis de descuento en Eneba. Si os pasáis por el enlace que tenéis en la descripción y ponéis el código Reyes26, aplicará pues básicamente para cualquier producto un 10% de descuento. Eso sí, gasto máximo 100 euros por compra, ¿vale? A partir de que os paséis de ahí ya, pues el código no se aplicará. Esto es válido tanto para España como para Latinoamérica y como digo, aplica para básicamente todo. Ok, yo por ejemplo he probado con el nuevo Resident Evil y la verdad que sí que me aplica, me ha descontado como unos 8 pavos aproximadamente, así que pues bueno, he ido haciendo cestas, ir probando a ver si hay alguna cosa que os interesa, por ejemplo meses de Game Pass que podéis ir acumulando y si no pues en lo que os dé la gana. Estará disponible hasta el próximo día 12 esta promoción. Pero como iba diciendo, en primer lugar vamos con los videojuegos que el servicio de suscripción de Xbox nos va a ofrecer durante las próximas fechas, empezando por títulos que ya tenemos a nuestra disposición como es este que estáis viendo en pantalla, Breath Bastards, un título que se lanzó durante el año pasado, quizá pasó un poco desapercibido, es un juego de acción y disparos en vista isométrica, ¿vale? Clásico videojuego de supervivencia a oleadas de enemigos que cada vez van a ser más numerosas y más poderosas. En este caso tú manejas el videojuego con 2 sticks, no tienes mucho más que hacer, es un manejo muy sencillo. Lo que no será tan sencillo es sobrevivir. Te aparecerán una serie de cartas, una serie de puntos de experiencia que te harán mejorar o aprender nuevas habilidades para así ser cada vez más poderoso y así hasta que cumplas los diferentes objetivos. Puede ser un buen videojuego para comerte unas buenas horas. Lo dicho, ya lo podéis jugar, ya lo podéis instalar, viene completamente traducido al español y lo podéis disfrutar tanto en consola como en nube como en el PC. La otra entrada precisamente es la de un viejo conocido, Little Nightmares, pero no se trata del videojuego que conocimos siempre, sino de esa versión mejorada que se lanzó durante el año pasado, es decir, una versión que te marcaba una mejor resolución de imagen, también nuevos efectos añadidos para correcciones visuales varias y también alicientes bastante más interesantes, como por ejemplo la experiencia a 60 frames por segundo. Y bueno, pues cabe decir que de este videojuego no tengo mucho más que comentar. Videojuego generalmente de desplazamiento lateral con bastantes situaciones de miedo y terror, videojuego bastante cortito, eso sí, con diferentes puzzles y demás que tendrás que ir superando. Lo interesante de que entre este videojuego a la suscripción a día de hoy precisamente es que el mes que viene se lanza Reanimal, videojuego de la misma gente que nos trajo este título, con lo cual pues puede ser un buen momento para echarle un vistazo y refrescar un poco este tipo de experiencias. Pero bueno, próximamente comentaremos también acerca de ese videojuego. En fin, se podrá jugar en todos los dispositivos, al igual que también Final Fantasy Pixel Remaster, videojuego que estará disponible el próximo día 8, o sea, mañana. Aclaro que se trata del primer videojuego, ya sabéis que la Pixel Remaster es una colección que abarcaba 6 títulos, pues este es el primero, y bueno, pues yo la verdad que me gustó mucho el trabajo que hicieron con estos títulos, tienen como una revisión visual bastante interesante, aparte de ciertas mejoras que pueden hacer que los combates pasen de una manera mucho más rápida y así pues dinamizar un poco un videojuego que tiene ya tantos años a sus espaldas. Es interesante que este título particularmente pase por la suscripción, primero de todo porque nos deja entrever que poco a poco van a ir llegando el resto de videojuegos de la colección remasterizada, y más interesante aún es cuando la saga Final Fantasy nuevamente está pasando por Xbox a todo lo alto y a todo lo grande, porque ahora también llega el Final Fantasy VII Remake, así que tenemos básicamente un plantel muy interesante, echadle un ojo por favor. Ya de cara a la semana que viene, más concretamente
que el día 13 tenemos Star Wars Outlast, un título que no tuvo el éxito esperado ni el deseado, sobre todo teniendo en cuenta la licencia de la que se trata, pero que es un videojuego que a mí a lo personal me gustó bastante. Lo tenéis analizado en este canal. Un título que sobre todo gana mucho en las partes más lineales, en las partes de sigilo e infiltración. Ahí la verdad que la experiencia Star Wars es bastante buena. Pierde quizá un poco en las zonas de mundo abierto, las cuales básicamente yo las tomaría como zonas de transición. No es especialmente satisfactorio explorarlo, aunque no sé después de tanta actualización cómo habrán podido mejorarlo. Pero bueno, mediante Game Pass Ultimate lo vais a poder aprovechar. Es importante que sepáis que entra solamente con Game Pass Ultimate, no con Game Pass PC. A través de PC se puede jugar, pero si tenéis esta suscripción. Recordad que esta suscripción ahora mismo también abarca los juegos clásicos de Ubisoft, videojuegos que tienen tiempo pero que van llegando progresivamente. Pero como prácticamente todos los meses Microsoft siempre quiere poner al menos un videojuego de lanzamiento en esta suscripción, esta vez, al menos durante la primera tanda, le ha tocado al título que estáis viendo en pantalla y con el que creo que ya os he molestado bastante. Se trata de Memories in Orbit, un videojuego de estilo Metroidvania muy interesante, que ya sabéis que cuenta con todos los elementos habituales de estos videojuegos, escenarios especialmente intrincados, que ya sabéis que al final te requieren siempre sobrepasar algunos enemigos, algunos jefes, encontrar algunos elementos para poder ir desbloqueando zonas hasta que tienes un gran mapeado que explorar en desplazamiento lateral. Un videojuego que pinta muy interesante, también a nivel artístico y sonoro, lo que se deja entrever la verdad que es muy bonito y bien desarrollado. Veremos a ver la ejecución final qué tal resulta, y estando Focus detrás de ellos con una financiación que les ha ayudado bastante, entiendo que el videojuego va a ser al menos muy entretenido. También le echaremos un vistazo por aquí. Dicho título estará disponible durante el próximo día 20 de enero, junto con este otro videojuego que de todos es sobradamente conocido, Resident Evil Village, la octava entrega de una de las franquicias más populares de todos los tiempos en la industria del videojuego y que acaba de decir que llega en un muy buen momento. Recordad que a finales del próximo mes de febrero se lanza el próximo Resident Evil, lo que sería la novena entrega, así que la adición de este título a la suscripción a mí me parece todo un acierto para que la gente se vuelva a poner al día, para que la gente, si no lo ha hecho, juegue este pedazo de videojuego que debo decir que está muy bien estructurado, bien equilibrado. Hay partes que te pueden gustar más o menos, pero sobre todo lo recomiendo simple y llanamente por el primer y el segundo acto. El segundo es absolutamente apoteósico si os gustan los videojuegos de terror, y recordad que también tiene la actualización para poder disfrutarlo en tercera persona, con lo cual pues que cada uno elija la experiencia que más le convenga, pero por favor, probadlo. Pero para ir cerrando este repaso, 5 días antes de que se lance Resident Evil en la suscripción, llega el videojuego de Mi Pequeño Pony. Sí, un título con dosis de plataformas, minijuegos variados, mixtos, sobre todo pensado para los más pequeños. Y ojo, porque también se podrá disfrutar en múltiples plataformas. Ojito aquí, Ojito con este videojuego, que la verdad es un tanto impactante verlo al lado de un Resident Evil en la foto. Pero bueno, en Game Pass tiene que haber de todo y para todos los públicos. Así que lo dicho, perdonadme que no ponga imágenes de este videojuego, porque estos títulos, los que tienen licencias con jugueterías, como el de las muñecas que pusieron hace poco y demás, suelen tener bastante copyright y a veces incluso me han tenido que bajar el vídeo, así que bueno, perdonadme que no deje semejante maravilla por aquí. Quiero que os lo completéis al 100%. El resto de títulos de la suscripción son videojuegos que ya estaban previamente en esta, solo que llegan al nivel premium, a un nivel un poco más barato. La verdad que esta tanda de videojuegos para empezar el año me parece muy interesante, sobre todo por la coordinación que hay con títulos próximos. Hay un Final Fantasy que se va a lanzar en Xbox, pues te ponemos uno de los clásicos. Hay un videojuego llamado Reanimal que se lanza también dentro de poco, pues te ponemos el videojuego más simbólico de estos mismos desarrolladores. Hay pues un nuevo Resident Evil, te ponemos justo el videojuego anterior. La verdad que lo dicho, está bien pensado. Cierto es que la mayoría de títulos de estos que os comento los tengo ya, los he jugado previamente y todo eso, pero bueno, para la gente que no está al día, pues está muy bien que los añadan a la suscripción, aparte de algunos títulos independientes que he comentado, y Star Wars Outlast, que precisamente como hay mucha gente que no lo ha comprado porque no se fiaba, porque no le gusta la compañía o lo que sea, pues ya lo puede probar y sacar sus propias conclusiones, y luego a partir de ahí pues ya verá si juega las expansiones o cualquier otro tipo de cosas. En fin, lo dicho, para mí una tanda que la verdad resulta muy interesante y que os invito a que probéis.
Por cierto, hablando de ese nuevo Resident Evil, tenemos un pequeño vistazo nuevo agregado al videojuego. Un vistazo que sobre todo nos ha ofrecido la compañía Nvidia, que quiere mostrar las diferentes características de mejoras como el DLSS, el Path Tracing y cosas un poco del estilo aplicado pues en este videojuego. Podemos observar aquí las calles, la lluvia goteando, incluso ahora veremos un pequeño fragmento donde la protagonista Grace se mueve por la ciudad. Y la verdad que alcanzar esos casi 200 frames por segundo o 300 incluso en interiores como estamos viendo ahora es una absoluta pasada, la verdad. Sobre todo esto está más enfocado a los jugadores del mundo del PC. Y bueno, pues en adelante recordad que de Resident Evil también tenemos que tener un evento dedicado precisamente a este título, para echarle un vistazo más en profundidad. Así que pues ojo, que si estáis esperando este videojuego o si queréis empezar a jugarlo, dentro de poco entiendo que liberarán la demo para todas las plataformas, una demostración jugable que nos podrá otorgar esos minutos de miedo, esos minutos de comprobación y de situación que ya nos vaya poniendo el vello de punta. La verdad que le tengo muchas ganas a este videojuego, espero que se sienta como una evolución, un paso más allá todavía si cabe de lo que fue Resident Evil Village, y creo que va a ser una combinación perfecta entre lo conocido en los remakes y también pues lo visto en los últimos videojuegos, en las últimas entregas. Aquí recordad también que tenéis la perspectiva tanto en primera como en tercera, y lo que nos dejan ver las imágenes debo decir que es bastante interesante, sobre todo porque en el modo tercera persona Resident Evil Requiem se mueve bastante bien, se mueve de una manera natural, es decir, se siente como si estuvieras viendo los remakes que hemos jugado durante los últimos años. Quizás es un poco pretencioso decirlo porque simplemente tenemos imágenes un poco vagas, he de decir que de este videojuego todavía nos tienen que mostrar mucho más tramo de título, todo se ha dicho. Se entiende que por una parte el personaje de Grace va a ser, digamos, la experiencia más cercana a los Resident Evil recientes, donde el protagonista estaba un poco más desvalido, es decir, es un personaje que al principio tiene como muchos apuros y pocos recursos con los que gestionar los diferentes momentos, y progresivamente te irás haciendo más fuerte, irás encontrando mejores armas y todo eso. Y entiendo que en el momento en el que manejes al bueno de León, pues ahí ya se volverá todo de un poco más acción, serás un personaje mucho más poderoso y mucho más fuerte. Aquí incluso nos dejaron entrever que podremos utilizar la motosierra, esa que tantas pesadillas le trajo en Resident Evil 4, y entiendo que quieren hacer como un videojuego que te trate las dos experiencias. Ya veremos, eso sí, cómo pasamos de un personaje a otro, si será pues la fórmula de Resident Evil 2, que tú elegías con qué personaje jugabas el videojuego y luego veías el otro punto de vista, o si se irán intercalando capítulos, como por ejemplo hacen en Alan Wake 2, ya lo veremos. Para cerrar el vídeo tenemos aquí un amplio tema que tratar sobre la inteligencia artificial, pues en las últimas horas se ha comunicado, o al menos está haciendo mucho ruido en las redes sociales, acerca de una patente que Sony PlayStation tiene entre manos. Una patente que haría que la inteligencia artificial, entiendo que ya en la próxima generación de videoconsolas, no en esta, pueda jugar por ti. Que aprenda tus movimientos, que aprenda un poco tu estilo de juego, si te da mucho por explorar escenarios, o si te da por ir directo siempre hacia las fases finales, o si te da por el combate directo y demás, y pueda jugar en cualquier momento. Que tú en una situación determinada digas, mira, voy a soltar el mando y que siga jugando la inteligencia artificial por mí, y podrá seguir progresando un poco pues con todo lo que ha aprendido del videojuego, e incluso seguir aprendiendo cosas y mejorar en ciertos aspectos la inteligencia artificial de a día de hoy. A ver, como tal, esta patente no es nueva, ¿vale? He visto mucha gente haciendo ruido en las redes sociales por algo que ya se comunicó hace meses, pero bueno, yo entiendo que es enero, que no hay noticias, que necesitamos likes, que necesitamos un poco de cadencia de contenido y hay que dar un poco, pues, vuelta a cosas que ya sabemos. Pero lo que sí es nuevo, técnicamente hablando, es el nombre. Se le llama Ghost Player a esta función, al menos incido internamente. Ya en el futuro entiendo que le darán un nombre comercial un poco más chulo, un poco más guay, para que la gente se sienta más representada. Yo qué sé, ya sabéis un poco cómo funciona el aparato de marketing. Y en fin, esto incido que entiendo que no será para la generación actual, entiendo que será pues para esas próximas consolas donde tanto PlayStation como Microsoft ya te han dejado caer que la inteligencia artificial va a tener un peso específico muy importante. Y estas compañías no serán las únicas que las apliquen, por supuesto se va a aplicar a muchas más.
Y cuidado con esto. Aquí pues quiero dejar claro un punto. La inteligencia artificial es algo con lo que estoy plenamente a favor, porque es progreso tecnológico y yo estoy a favor del progreso tecnológico. Lo estaré siempre, porque al final el progreso tecnológico lo que hace es que tengamos facilidades y que el ser humano pues puede vivir más cómodamente e invertir su tiempo de una manera todavía más amplia a las cosas que les gusta. Aparte de que en este caso, en el ámbito de los videojuegos, no deja de ser un entretenimiento que cada uno disfruta como quiere. Aunque, en lo personal, creo que este tipo de cosas a largo plazo no hace demasiado bien. Es decir, el jugador puede pensar que, oye, no se utiliza y ya está. Yo simplemente pues paso del tema y punto. Juego de manera tradicional y no pasa absolutamente nada. Sí, la opción estará ahí, por supuesto. El problema es que al jugador, cuando le pones tantas facilidades encima de la mesa, siempre va a tener la tentación de cogerlas, porque al final el ser humano es cómodo. El ser humano hace todo lo que hace precisamente para no tener que esforzarse demasiado, para no tener, digamos que, invertir tanto tiempo en una cosa. Tú cuando quieres hacer un fuego, ¿qué es lo que haces? Buscas un mechero, porque es fácil, haces así y ya está, lo tienes hecho. Antes tenías que coger un trozo de madera, una piedra, lo que sea, para formar una chispa y tal, y eso te puede llevar un rato, o a lo mejor no tienes la técnica suficiente para realizarlo, y eso pues es algo que también puede aplicar aquí. Al final, cuando tengas un videojuego de estos delante, a veces te vas a desesperar y en esa situación de ira, en esa situación de descontrol, seguramente tengas la tentación de hacer que todo se pase por sí solo. ¿Es problema esto? A ver, incido, es un entretenimiento y cada uno lo afronta como quiere, pero es problema en el sentido de que el jugador puede acabar perdiendo la experiencia real de esos videojuegos. Es como cuando se dice que un juego tipo Dark Souls tiene que tener un modo fácil. A ver, yo entiendo el punto de que mucha gente quiere pasárselo y no tiene esa paciencia, pero es que la experiencia que se vive y la satisfacción de pasarse esos videojuegos con esa dificultad única que te ofrecen es enorme. Es una cosa muy difícil de explicar si no lo haces. Y si tienes facilidades a mano, seguramente hay un momento en el que las tomes. E incido, no es malo que las tomes, pero es cierto que muchas de las esencias que tienen ciertos videojuegos se van a perder. Se van a perder porque al final estarás viendo una película. Dejará de ser un videojuego. Llegará un punto en el que pues empiezas a presumir de todos los videojuegos que te has pasado y en realidad no habrás jugado a básicamente nada. Esto pues obviamente para los cornudos y compañía que tocan la consola una vez al mes, pues la cosa ya les va a ser mucho más interesante, ¿no? De cara a su público, pero en realidad no sé si esto es tan positivo. Pero bueno, es un debate largo que me gustaría que expusierais en la caja de comentarios, por supuesto, y os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.